hipertenso, puede convulsionar y entrar en coma. Tiene confusión. Esas son las palabras que voy a recorrer. Doctor, ¿y cómo contesto en mi examen de grado? Bueno, si te pregunta la clínica, usted dice, doctor, mi paciente puede tener visión borrosa. Mira, si la pregunta es así, la clínica, no te están diciendo que lo separe por síndromes. Solo te preguntaron clínica. Entonces, mencionen todo fuera de orden si quieren, no hay problema. Diferente, si el doctor te pregunta síndrome muscarínico, ustedes van a decir solo ese. Diferente, si el doctor dice síndrome nicotínico, solo ese. A ver, listo. Si es clínica, mencione esos y luego tienen su respuesta aquí. Hay personas que les gusta contestar más bonito. Doctor, mi paciente empieza con un síndrome muscarínico, va a tener visión borrosa, miosis, bradicardia, hipotensión. Luego después mi paciente va, con el tiempo pasa el tiempo y va a tener taquicardia, hipertensión. Luego afecta el sistema nervioso de mi paciente y se vuelve nuevamente hipotenso, puede entrar en coma y morir. Hay varias formas. Elijan la que les parece más fácil. ¿Ok? Doctor, una consulta. ¿Cuánto Dime. tiempo pasa del muscarínico al nicotínico Varía en de la paciente visión? para paciente, varía según la dosis, entonces yo no tengo cómo contestar esa pregunta. ¿Ok? Si algún doctor les pregunta a ustedes, perdón, doctor, y adelante, o ustedes mismos dicen eso, doctor, depende mucho de la dosis y todo, pero mira, hablar de dosis, de cosas, chicos, es complicarse, es mejor mandar un perdón, doctor, ¿ya? Pero no pregunta. En todos estos años de gradué, nunca he visto preguntar, ¿ya? ¿Está bien? ¿Te contesté, Isabel? Sí, sí, gracias. Perfecto. Listo, seguimos. Chicos, no tengan miedo de ese tema, ¿ya? Más que todos ustedes ya están ubicados que en Bolivia, que es el fosforado, alguito de la clínica, listo, no necesita ser perfecta la respuesta, hasta porque no es el más común, ¿no? Lo que sí te van a preguntar bien y quizá sería interesante acordarse bien, digamos, es ¿qué hago? Aquí hay un cuadro, una tablita, ¿no? Fea. Y aquí en el órgano fosforado tengo que acordar del antídoto, no puedo olvidar, que es la atropina. La atropina, por hasta olvidar eso, pero la atropina no puedo olvidar en este tema, ¿ok? La atropina es mi antídoto y aquí puede entrar una pregunta, ¿no? Les pueden preguntar a ustedes, doctor, ¿cómo realizo la atropinización? Te pueden preguntar así, con esas palabras. Si ellos dicen eso, ellos quieren escuchar lo siguiente. ¿Se acuerda que tu paciente tenía miosis, visión borrosa? A ver, un poco de semio, a ver qué era. ¿Qué era miosis? Es cuando tenía mi pupila así, bien contraída, ¿no? Midriasis es cuando tengo mi pupila así, grande, ¿no? Listo, está relajado. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque parte de la atropinización, cuando utilizamos el antídoto, parte de la conducta es dejar a mi paciente en la oscuridad. Y ellos aquí en Bolivia les gusta escuchar que en la atropinización vamos a dejar el paciente ciego como murciélago. Murciélago, creo que así se escribe murciélago. Ciego como murciélago, en la oscuridad, mi paciente. Porque estoy yendo en contra, ¿no? Estoy estimulando el sistema nervioso, digamos, para que reaccione rápido. Te dejo ciego como murciélago. Y se acuerdan que mi paciente se estaba babeando, sudando, líquidos salieron por todo lado. Entonces voy a dejar a mi paciente seco como desierto. Chicos, no me estoy inventando, ellos quieren escuchar eso. ¿Ya? Ciego como murciélago, seco como desierto. Y hay un tercero que yo he tratado de buscar y nunca he encontrado, que decía el doctor Lu inclusive antes en sus clases, que tampoco él entiende, pero que dejamos del paciente loco como cabra. Pero no entendí muy bien esa parte, no aconsejo que digan. Pero les comparto la información, porque ellos querían escuchar eso. ¿Ya? Vía de regla, esos dos más que suficiente. Doctor,
Dejo a mi paciente ciego con un murciélago en oscuridad total y seco como desierto. Esa es la idea de la tropinización. Pero puede ser también que el doctor te pregunte así, doctor, ¿cuál sería la conducta en emergencia? Llega un paciente con intoxicación. ¿Qué haces? Puede ser así la pregunta, ¿no? Un caso clínico, qué sé yo. Pero los casos clínicos son así directos. Dice, doctor, llega un paciente con intoxicación en el campo, con pesticida, no sé, qué sé yo. ¿Qué haces? Aquí, bonito. Primero, chicos, ¿se acuerdan que el paciente puede ser que ha tomado o bien se ha mojado con el veneno, qué sé yo? Lo primero que vamos a hacer es sacar la ropa del paciente y dar una buena ducha. Ok. Pero puedo hasta olvidar casi todo lo que está aquí. Lo que no puedo olvidar es esa cosita de acá, porque ellos te van a preguntar aún que no mencione. El pinche carbón activado. Inclusive a veces la pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo se utiliza el carbón activado? Y aquí, chicos, ponemos la sonda nasogástrica y vamos a hacer un lavado en el paciente. Ustedes ya fueron internos, ya tienen una idea más o menos de cómo funciona. Imagino que todos aquí ya han puesto una sonda nasogástrica, ya han visto poner. Ok. Pongo la pinche sonda y vamos a utilizar el carbón activado. Y la dosis del carbón activado es esa que ven acá, 1 gramo por kilo. Por ejemplo, yo peso 70 kilos, por ejemplo. Para mí yo tendría que utilizar 70 gramos de carbón activado. Supongamos que alguno de ustedes ahí pesa 50 gramos. Listo. Agarro esos 50 gramos y voy a moler, triturar ese carbón activado y lo voy a diluir entre 30 a 40 cc de solución. No importa cuál, líquido, agua, lo que sea, estoy pasando al estómago, pues, ¿no? Diluyo. Después que diluyo, voy a hacer un lavado. Voy a aspirar, lo voy a botar, lo voy a aspirar y así, ¿no? Hago un lavado ahí adentro. Y listo. Una vez que hago el lavado, suficiente, ¿no? Tengo que hacer lavado. Pero no se olviden eso, circulen en su material. Que tengo hasta 2 horas para realizar ese lavado, si no, no va a funcionar. Puedo dar 1 kilo de carbón activado que no va a funcionar. Pero doctor, en mi rural, cuando el paciente estaba tranquilo, que no sé qué cosa, han pasado 2 horas y utilizamos, ok, entiendo. Pero en el examen de grado quieren escuchar así. Entonces vamos a agradar a los doctores, no se quieren escuchar así. La otra pregunta que viene aquí a veces es la siguiente. Doctor, estás en tu rural, les encanta el rural, ¿no? Estás en tu rural, ahí tranquilo, en tu rural, llegó el paciente con intoxicación, no tienes carbón activado. Uy, ¿ahora qué? ¿No? Si te preguntas si no tienes carbón activado, ¿qué haces? Lo que quieren escuchar ellos, es que tú vas a agarrar un pan y lo vas a quemar. Vas a quemar ese pan, así, bien tostado, negro, ¿no? Quemado. Y ese pan tú vas a diluir en agua, en solución, y vas a hacer el lavado. Listo. Eso quiero escuchar ellos, el pan. Y listo. Utilicé, ahí puedo mencionar mi atropina, ¿no? No puedo olvidar el antídoto. Y chicos, si ellos les preguntan a ustedes como forma de trampa si puede inducir al vómito o algo, chicos, es prohibido inducir al vómito un paciente intoxicado. Prohibido, nada de leche, de clara de huevo, qué sé yo. Prohibido inducir al vómito. ¿Por qué? Porque mi paciente está mal, aquí está intoxicado y hay el riesgo de broncoaspiración. Por eso no hago, no induzco al vómito. Listo, no necesito decir todo lo que está aquí. Ay, primero saco la ropa. Segundo, sonda, no, lo que se recuerden. Pero la cosa es que no pueden olvidar la atropina, sonda y al menos ese primero que está fácil de correr. Creo que ya es algo, ¿no? Si pueden acordar el vómito, perfecto.
pero en caso que ellos te induzcan a error, no se olviden de esa información. ¿Ok? Listo. Y todavía tengo una pregunta para ustedes. No para ustedes, para regalar a ustedes, ¿no? El examen de grado, ahora último, los doctores han estado preguntando de la siguiente manera. Chicos, doctor, dime cuáles son las 3 preguntas claves que debo hacer a un paciente intoxicado. ¿Cuáles son las 3 preguntas? La primera de ellas, o bueno, si ustedes no se acuerdan en el orden, no importa, la cosa es que digan en su examen de grado. Pero la pregunta es, ¿qué te han dado? Como gusten, pueden poner sinónimos, te han dado algo, qué sé yo, con sus palabras. Pero la cosa es, ¿qué te han dado? ¿Qué han dado al paciente? Listo, ¿qué te han dado? Tú preguntas al paciente, ¿no? Después, ¿hace cuánto? Si le han dado algo, ¿no? ¿Hace cuánto te han dado? Y la tercera es, ¿has tomado algo? Puede ser que el paciente ha tomado algo. Puede ser que hayan dado algo al paciente. ¿No ve? No importa el orden. Aquí no importa. La cosa es que diga. Esas son las 3 preguntas claves que se debe hacer a un paciente intoxicado. Y ese es el tema de intoxicación. Pero doctor, aquí en mi cuadro tiene tantas cosas, no vas a mencionar nada. Necesito saber todo ese cuadro. No, pero sería interesante que se recuerden unas cosas. No voy a explicar cada uno de ellos, porque no es pregunta. Aquí es órgano fosforado y se acabó. Pero en caso que les pregunten de los demás, va a ser así preguntas bien directas. Doctor, ¿cuál es el antídoto del paracetamol? Es importante que ustedes se acuerden de N-acetilcisteína. A ver, soy doctor de gineco, les he dado clases de gineco. Vamos a dar ahí una fuercita, ¿no? Mi sulfato de magnesio, ¿no? Que daba a mi paciente allá que estaba convulsionando. O bueno, para evitar las convulsiones, ¿no? O la neuroprotección que hemos visto allá en gineco. ¿No ve? Ok. ¿Cuál es el antídoto? Hemos hablado. Gluconato de calcio. No sé si he tenido, creo que he tenido esa clase ya con ustedes. Gluconato de calcio, 1 gramo. Evelyn. Listo. Sería interesante acordar. Hemos visto trombosis venosa profunda, ¿no? Hemos visto ahí que el paciente puede utilizar algún anticoagulante, cumarínicos, por ejemplo. ¿Qué le voy a dar? Vitamina K. ¿Qué otra cosa más aquí? Por si acaso. Una vez nomás he visto esa pregunta, pero ya no se repite tanto. Metanol. Fácil de acordar. Le doy un cingán al paciente, ¿no? No, etanol nomás, listo. Y monóxido de carbono, el oxígeno. Y esos son los principales. Los demás, perdón, doctor, o si ustedes tienen tiempo de aprender toda la tabla, perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Se La, acuerdan de? el antídoto del etanol, ¿Cómo? ¿cuál sería su antídoto? Ah, no, es que la pregunta aquí generalmente es metanol, porque es el que es más tóxico, ¿no? Pucha, un paciente para llegar con una intoxicación por etanol es una pregunta muy atípica, ¿no? Etanol, ¿no? No, no suelen preguntar, chicos, no se preocupen. Pero, a ver cuál era, ahorita no me estoy acordando. Sí, ahorita no me recuerdo, pero te puedo traer las respuestas después. ¿Ok? Gracias. Ya, listo, chicos. Seguiremos con el próximo tema. Porque hasta donde yo me recuerdo, el etanol en sí no tiene un antídoto específico, no es como el metanol. Tendría que buscar, por eso no tengo esa respuesta.
Pero bueno, seguiremos. Ahora nos toca un tema muy... Listo, el tema preferido de todos, ¿no? Creo que todos quieren un paciente con insuficiencia renal. Aquí, chicos, en este tema, tengo una buena noticia para ustedes. Listo. La buena noticia que les doy es lo siguiente. Insuficiencia renal o cualquier problema atribuido al riñón, gracias a Dios es un tema muy de especialidad. Casi todo relacionado al riñón. Así que por ser de especialidad y también por el hecho de que para que yo dé el diagnóstico de una insuficiencia renal, yo necesito sí o sí laboratorios. Tengo que tener laboratorios. No es historia clínica. No es. Pero doctor, he ido un día antes a mi hospital y había un paciente internado allá y tenía su insuficiencia renal aguda. Pero les garantizo que ha ido al hospital a ser internado por otra cosa. Y esa cosa es la que llevó a ese paciente a tener insuficiencia renal. Porque no puedo dar diagnóstico de insuficiencia renal, chicos. Y siempre hay una causa. ¿Por qué no puedo dar diagnóstico de insuficiencia renal, doctor? Porque necesito laboratorios. Y la crónica, el paciente con insuficiencia renal crónica que vamos a hablar ahorita, ese paciente va a estar enfermo ya. Si un paciente con insuficiencia renal crónica llega a un hospital, está mal. No va a estar en tu nivel. Tampoco te va a dar ese paciente. Entonces, no se preocupen, nunca fue paciente de examen de grado. Y pueden estar tranquilos con ese tema. Y ese tema, chicos, las preguntas son muy, pero muy puntuales. Si ustedes miran su material, hasta se asustan. ¿Cómo así una hoja? ¿Cómo así? Dos hojitas. Es porque ese tema, chicos, las preguntas son muy directas. Segundo, es un tema que no entran con mucha frecuencia. Por ejemplo, en esos 2 meses ahora que han pasado, hasta ahora no he visto nada de insuficiencia renal. Desde que empecé a trabajar en Graduate, nunca he visto una pregunta de insuficiencia renal. Entonces, poco probable. Y cuando preguntan, que no es imposible, cuando preguntan, son preguntas bien puntuales y vale la pena revisar el tema, porque si es que me preguntaran, no puedo perder preguntas tan sencillas. La principal de ellas, chicos, que ni siquiera es tan relacionada al tema, alguito, digamos. Son esos dos conceptos aquí. Esos, chicos, yo quiero que ustedes aprendan muy bien, porque allá en gineco es donde me van a preguntar. Porque en gineco siempre estamos pidiendo examen general de orina, siempre estamos pidiendo urocultivo, siempre estamos hablando de hito, ¿verdad? Entonces puede ser que el doctor, no sé, llegó allá, estaba ahí pensativo y de la nada te manda eso. Doctor, ¿qué es el uyuri? ¿Qué es anuria? Entonces tengo que acordar por lo menos ese valorcito de aquí. 400 cc en 24 horas o 100 cc en 24 horas en el caso de la anuria. Tengo que recordar. Si recuerdo todo, mejor todavía, porque es común en gineco preguntar eso. Listo. Una vez que entiendo eso, doctor, ¿qué es lo que me van a preguntar aquí en ese tema, ya que es tan puntual como me estás diciendo? Primero es la definición. Insuficiencia renal aguda, chicos. La definición es lo que me van a preguntar. Pero puede ser que la pregunta no venga así. Venga, quizá, doctor, diferencia de insuficiencia renal aguda y crónica. Lo que yo tengo que me recordar es por lo menos esa palabra de acá. La insuficiencia renal aguda, chicos. No importa mucho, con mis palabras puedo hablar eso, no hay problema. Pero tengo que recordar que es reversible. Mi paciente está mal,
tuvo esa insuficiencia, pero yo trato el problema y mejora. Diferente de la insuficiencia renal crónica, que es irreversible. Yo puedo dar el mejor tratamiento del mundo, pero si mi paciente ya tiene daño en el riñón, un daño crónico, ya se ha destruido las nefronas, qué sé yo, se ha destruido el órgano, listo, no puede hacer nada más. Puedo mejorar su calidad de vida, pero no sanar la enfermedad. A no ser que le cambie el riñón, ¿no? Y es otra cosa. Pero insuficiencia renal crónica es irreversible. Tengo el daño y ya no puedo hacer nada. ¿Ok? Listo, sigamos. Pero doctor, y aparte de eso, ¿qué me van a preguntar? En insuficiencia renal aguda, lo que me van a preguntar es etiología. No te va a preguntar fisiopato, clínica, diagnóstico. Inclusive, si llegan a preguntar fisiopatología para ustedes de este tema, el doctor, el coordinador de ustedes debería intervenir y decir que eso es pregunta de especialidad. Y si no interviene, perdón, doctor, no me recuerdo, no vale nuestro tiempo. Pero chicos, dejamos de ser tan negativos. El examen de grado ustedes van a ver que son preguntas generales. Solo me va a preguntar algo muy complicado, si yo me complico. Entonces pensemos positivo. Aquí le van a preguntar lo común. Lo común es preguntar la etiología. Y cuando hablo de etiología, si yo dibujo aquí mi riñoncito aquí, feo, listo. Podemos hablar de etiología prerrenal, que ocurre antes del riñón, es decir, a nivel sistémico. Vamos a hablar de un problema renal, donde el problema en sí es en el riñón. Y vamos a hablar de un problema postrenal, es decir, en las vías urinarias. La pregunta de examen de grado puede ser general, causas de insuficiencia renal aguda. O puede ser, lo más típico, es que el doctor ya te induzca, doctor, causas prerrenales de insuficiencia renal aguda. Prerrenales, chicos, antes del riñón, a nivel sistémico. Lo principal no es mencionar toda esa cosa fea que está aquí. No, 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 no. Lo principal es que ustedes se acuerden de la deshidratación, de la hipovolemia. Siempre he dicho para ustedes que cuando tengo una deshidratación severa, un sangrado así muy pronunciado, el primer órgano en llorar, en gritar, son los riñones, porque son los primeros en parar. Y aquí está la causa. Inclusive de todas las causas aquí, la principal va a ser la prerrenal, la más frecuente, porque constantemente los individuos están se deshidratando, están deshidratando. Paciente con EDA, deshidrata, insuficiencia renal aguda. Paciente se ha sangrado algo, insuficiencia renal. Paciente a comer en la cancha y se ha puesto mal, deshidratación, insuficiencia renal aguda. Así es. Basta una deshidratación que tengo insuficiencia renal aguda. Listo. Y se acabó. ¿Tengo otras cosas? Sí, hay medicamentos, pero no quiero entrar en fisiopatología con ustedes, porque no preguntan. Tengo los IECAS, aquí como ejemplo. Ahí su material. IECAS. Inclusive algunos AINES. Puedo mencionar AINES. Pero prefiero que ustedes digan eso, porque es lo principal. Y es lo que quieren escuchar. Causas renales, chicos. Renales. La principal, la glomerulonefritis. Tengo alguna infección, algo, una inflamación a nivel renal, tengo daño y listo. La más común, la glomerulonefritis post-estreptocócica, que ustedes ya han debido ver ahí o escuchar de ese paciente con su faringitis. Listo. Pero también tengo fármacos. Todo fármaco que es nefrotóxico puede causar insuficiencia renal de causa renal. Por ejemplo, eritromicina, claritromicina y la gentamicina. Pero los principales son esos dos primeros que he mencionado. Listo. Causas renales.
Y postrenal, estamos hablando de en las vías urinarias, después del riñón. Como por ejemplo, obstrucción. Pero para no hablar de obstrucción y entrar en temas de obstrucciones, litos, litiasis. No digo obstrucción, pero cuidado, ustedes estén hablando de obstrucción ahí. Y ingrese al tema de hiperplasia prostática. Yo prefiero hablar litos, litiasis. Pero varios ustedes. Pero lo común mismo es preguntar las causas prerrenales. Y cuando preguntan, chicos, ellos no profundizan, tranquilos. Es que nosotros aquí en Gradué somos un poquito paranoicos. Pero es bueno, ¿no? La buena noticia que les doy es que el día de hoy y ayer hubo varios postulantes Gradué y todos aprobados. Y lo mejor es que hemos podido predecir prácticamente el 98% de las preguntas. ¿Por qué 98? Porque hubo una pregunta que quiero actualizar a ustedes. Ahorita aprovechar el gancho. Que fue lo siguiente. Doctor, ¿cuál es la diabetes tipo 5? Eso es lo que no había en el material. Fue lo único que no había en el material de ustedes. Diabetes tipo 5. Y ahora sí es oficial, ya no es fuente de sus cabezas de ellos, porque hay artículos, ya hay noticias publicando, hablando de la diabetes tipo 5, que sería nada más que una diabetes relacionada con la desnutrición. ¿Cómo así, doctor? Paciente está desnutrido en temprana edad, ¿no? Y por la desnutrición, el páncreas no se desarrolla bien y empieza a tener diabetes el individuo. Aquí, chicos, de esa actualización que les estoy dando, ¿ya? Simplemente es mencionar, ellos no están profundizando hasta porque es algo muy nuevo, muy reciente, ¿ya? Pero ya es la tercera vez que preguntan eso. Entonces, los doctores de medicina interna, las bancadas de grado, por lo menos aquí en Cochabamba, se están actualizando ahí al respecto de esta diabetes tipo 5. ¿Ok? Fue noticia aquí en Bolivia, entonces, bueno. Entonces, eso les comento. ¿Ok? Pero bueno, han visto, una pregunta nomás, ¿no? Lo demás está en el material y todo está funcionando bien, chicos. Así que los próximos serán ustedes. Seguimos, seguimos con nuestro temita aquí. Doctor, necesito aprender las otras cosas aquí de mi tabla. No, porque la clínica va a hacer eso. Doctor, diagnóstico. No necesito aprender, solo me acuerdo de urea y creo. Yo voy a defender eso. Doctor, tratamiento, necesito aprender todo lo que está aquí. No. La clave aquí de hablar de tratamiento es tratar la causa. Si el problema de tu paciente es porque está deshidratado, pues de un vasito de agua. Hidrata a tu paciente, ¿no? Infusión, endovenoso. Si el problema es hipovolemia, aumente la volemia de tu paciente. No, doctor, es el fármaco. El fármaco es lo que está pasando con mi paciente. Pues suspende el pinche fármaco, pues. Suspende y mejora el paciente. Doctor, es un lito. Saca el lito y listo. Se resuelve el problema. Aquí es tratar la causa y se acabó. Es por eso que no te van a preguntar. La pregunta de ese tema feo es eso. De aquí y listo. ¿Ok? Seguimos. El más feito de defender un poquito porque ya necesito un poco más de memorización. Es la insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque la pregunta aquí, chicos, es preguntar las fases, ¿sí? Te preguntan las fases y a veces un poco de la clínica. Y la clínica está relacionada con las fases. En una fase temprana, mi individuo está asintomático. ¿Por qué? Porque si bien tengo un daño casi de 50% o algo del tipo, todavía no es lo suficiente. El riñón da cuenta
o sea, el riñón todavía logra ejercer su función. ¿Necesito acordar porcentajes? No, 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 no. Solo recuerden que la fase temprana el paciente está asintomático. Suficiente. Y que en la fase intermedia la cosa empieza a empeorar. Mi paciente empieza a presentar hipertensión arterial y anemia. Eso tengo que acordar. La hipertensión arterial aquí es secundaria a la insuficiencia renal crónica. No se olviden que el riñón produce renina. Entonces tiene ahí su relación. No quieren entrar en fisiopatología, chicos. No les van a preguntar. Tienen que ser muy malo el doctor. Nunca he visto. Y si pregunta, espero, doctor, porque, chicos, lo como es diabetes de la vida y las otras cosas. Y vamos a ver en nuestra revisión, ¿no? Anemia, no se olviden que el riñón produce una hormona llamada eritropoyetina. Hormona esa que estimula la producción de glóbulos rojos. Si no tengo esa hormona, no tengo glóbulos rojos, tengo anemia. En la fase preterminal, miren el nombre, ¿no? Preterminal, pre-muerte, ¿no? El paciente ya está mal. Ya empieza a tener acidosis, ya empieza a tener todo tipo de problema. Y sigue la anemia y sigue la hipertensión. En el tema de trastornos ácido-base que hemos visto, una de las causas de la acidosis metabólica era la insuficiencia renal crónica. Pero no mencionamos para no entrar en ese tema, porque no es común que entre. Generalmente es cuando lleva. Y por eso está aquí, ¿no? Generalmente sus pacientes en la fase preterminal, dependiendo de su clínica, puede ser necesario diálisis. En un paciente terminal, aquí ya empezó el problema. El paciente está tan mal que sí o sí está en diálisis. Y dependiendo, ya necesita trasplante, pero no voy a mencionar eso. Evito mencionar diálisis. Pues el doctor pregunta, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? Digo la pinche diálisis, listo. ¿Ok? Pero no es común, chicos, no es común. Tranquilo, aprendan las fases. Si les preguntan las fases, van a decir nomás fase temprana, intermedia, preterminal y terminal. Con sus palabras, doctor, fase temprana, el paciente está asintomático. En la intermedia, mi paciente ya empieza a presentar hipertensión, anemia. Doctor, en la fase preterminal, el paciente ya está muy mal, empieza a tener descompensaciones, acidosis, eh, puede estar puede tener confusión, ¿no? Mira, sistema nervioso central aquí, ¿no? En la terminal, chicos, ya está muy mal, doctor, alteraciones multisistémicas y puede morir el paciente. Listo. Con sus palabras. No necesita ser perfecto. Hasta ellos se van a sorprender que estén ubicados porque no es algo común y es algo de especialidad. Ni ellos saben bien eso. Listo. Esa es la principal pregunta. Hay otras cositas en su material, pero bien de regla, chicos, lo principal es eso. Pero puedo pedir algunas cosas, ya el diagnóstico, puedo pedir un hemograma, que voy a ver aquí la anemia, pues. El examen general de orina puede ver cilindros serios. No mencionen, a menos que les pregunte cuál es el signo patognomónico en un ego de insuficiencia renal crónica. Son los cilindros serios. Pero eviten hablar. Vía de regla y diagnóstico es hemograma, urea y CREA. ¿Puedo pedir una ecografía? Puedo. La ecografía yo voy a ver los riñones atróficos. Y nada más. No se complique. Aprenda mejor los otros temas y luego vienen acá, memoricen eso y así, ¿no? Seguimos. Tratamiento, chicos. Piensen conmigo, el riñón no funciona. ¿Fuera líquido ese paciente? No. El mismo tratamiento allá, ¿no? Prácticamente de la insuficiencia cardíaca, restricción hídrica, una dieta hiposódica, ¿no? La sal la trae. Listo. Y tratar las alteraciones y todo, pero tranquilos, no les van a preguntar mucho. Y si preguntan, se acuerden por lo menos de la restricción hídrica, la dieta, control de la anemia, doctor. Listo, hasta es mejor jalar anemia que seguir en ese tema feo. Pero para que llegue en conducta, chicos,
Siendo bien sincero, para que lleguen a preguntar conducta de insuficiencia renal, ya te han preguntado esas cosas, lo frecuente. Entonces, un perro un doctor no caería mal, ¿no? Pero bueno, no estoy diciendo que no estudien, cuidado, ahí estén grabando diciendo, doctor, me han preguntado eso y me has dicho que no estudies, ¿no? No, no, no. No estoy diciendo que prioricen lo importante. Listo. Síndrome nefrótico y nefrítico. También de especialidad. ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué es? O entonces vamos a preguntar la triada del síndrome nefrótico. La triada del síndrome nefrítico. Nada más. No te van a preguntar fisiopatología y nada, no. Y aquí, chicos, como es tantas triadas que ustedes tienen que aprender, a veces uno no logra, ¿no? Mucha información. Y hay triadas mucho más importantes, ¿no? Entonces yo les voy a compartir algo, les voy a decir, ¿no? Algo que un doctor que daba clases me enseñó. Era gradué ese doctor hace mucho tiempo. Él me enseñó de la siguiente manera y nunca me he olvidado. Miren, no me juzguen, ¿eh? Mujeres, no me juzguen. Estoy compartiendo lo que él me ha dicho. Quiero que ustedes utilicen su imaginación. Sí, aquí tenemos dos síndromes. Síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Listo. Él decía lo siguiente. Para yo acordar, yo les voy a contar una historia. Él decía así. Imaginen, imaginen una pareja muy tóxica. Una pareja muy, pero muy tóxica. Donde el hombre, vamos a poner aquí, el hombre le pega a la mujer. Así decía él. Si bien que hoy en día la mujer pega al hombre, ¿no? Pero bueno. Pero así, imagina una pareja tóxica donde el hombre le pega a la mujer. ¿Me va escuchando? ¿Me va a entender ahorita? Ah. Él decía lo siguiente. ¿Ya? Él decía así. Él decía, no me juzgue. Él decía lo siguiente. El hombre que pega a una mujer generalmente es un hombre feo, gordo, obeso extremo, alcohólatra y calvo. No sé por qué le ha metido calvo. Dijo que le gustó decir así. ¿Por qué? A ver, espera. Ahora voy a entender. Él decía que el síndrome nefrótico era el hombre que pega a la mujer. El hombre que pega. Y el síndrome nefrítico es la mujer que apaña. Ahorita me va a entender. El hombre que pega, como es feo, gordo y alcohólatra, nos va a hacer acordar lo siguiente. Una persona que es obesa extrema, que es gordita, cuando tú le miras, son personas grandes, ¿verdad? Son personas muy grandes. Son personas que al mirar, si tú miras así de completo su cuerpo, es como si estuvieran con edema, ¿verdad? Pero no es solo una parte del cuerpo, es todo el cuerpo. Son grandes por igual. Entonces, en el síndrome nefrótico me voy a acordar del hombre que pega y me voy a acordar de eso, que mi paciente tiene edema generalizado, todo el cuerpo de mi paciente. Todos aquí, alguna vez en su vida, han tomado. Han tomado su cervecita, su whisky, su Singani, ¿no? Bueno, es la mayoría. Y los que toman, ¿alguna vez han mirado su orina cuando le das ganas de ir al baño? Porque ahora el que toma siente ganas de ir al baño. Si ustedes miran su orina, van a ver que su orina sale espumosa, ¿verdad? Y cuando tengo espuma en la orina, generalmente asociamos con proteinuria. Siempre que tengo proteínas en una orina, tengo espuma. Entonces, por eso la relación, ¿no? Alcohólatra. ¿Y cuál es la principal proteína del cuerpo humano? La albúmina.
Y si estoy perdiendo albúmina, tengo hipoalbuminemia. Y aparte de eso, como las personas, como el paciente, el hombre que pega aquí es gordito, generalmente no todos, pero las personas que tienen obesidad comen mucho. No todos, pero comen mucho. Entonces el paciente por comer cualquier tipo de cosa tiene dislipidemia. Esa es la relación, es la idea que quiero que tengan, que se acuerden de esa historia. A mí me ha funcionado muy bien, a otros alumnos también, espero que a ustedes también. Pero doctor, ¿qué tiene que ver la mujer? Es que en síndrome nefrítico, la mujer que apaña aquí, en nuestra historia, al día siguiente, con la mujer, después de haber apañado del marido toda la noche, despierta despierta con los ojos hinchados, de tanto llorar, ¿verdad? Entonces aquí mi paciente tiene edema localizado. La mujer que ha sido golpeada por su marido, después de llevar un golpe, un puñete, un soco en la costilla, ha dañado el riñón y empezó a tener hematuria. Está sangrando después de recibir ese golpe. Esa misma mujer después va al hospital y no sabe si denuncia o no denuncia el marido, el esposo, el amor de su vida. Se pone nerviosa y la presión dispara. Mi paciente tiene hipertensión arterial. En vía de regla, la historia es esa. Triada de síndrome nefrótico, el hombre que pega, y en nefrítico, la mujer que apaña. A mí me ha servido, no necesito explicar fisiopatología, entonces es una forma de acordarse. Espero que les sirva a ustedes. Pero doctor, a mí no me funciona, quiero entender un poquito, ya, rapidito, ya, no es necesario, pero rapidito. ¿Qué pasa aquí en síndrome nefrótico? Lo normal es que allá, en el riñón, mi riñoncito, yo tengo varios capilares, que los capilares aquí en el riñón tienen un nombre bonito, ¿no? Tienen su propio nombre, los capilares, se llaman glomérulos, listo. El pinche glomérulo, que es nada más que un capilar diferente, tengo células aquí que están bien cerraditas, no dejan nada pasar, solo líquido, y se acabó. Pero cuando tengo un síndrome nefrótico, hay daño en esas células, hay daño, y esas células que deberían estar bien unidas empiezan a tener huecos aquí. Y justamente por tener huecos, empieza a escapar proteínas. Esto justifica la proteinuria. Y obviamente la principal proteína que va a pasar es la albúmina. Por eso tengo hipoalbuminemia. Y chicos, la albúmina, ¿por qué es la principal proteína de la sangre? Porque la albúmina en la sangre tiene la función de mantener los líquidos en su debido lugar. Cuando disminuye la cantidad de albúmina, los líquidos empiezan a extravasarse, empiezan a salir del vaso sanguíneo y como consecuencia se depositan en el tercer espacio y mi paciente tiene edema generalizado. No van a necesitar explicar eso. Por eso es mejor acordarse del hombre que pega y la mujer que apaña. Pero cuidado en la sección de grado diciendo, doctor, el hombre que pega. No estén contando esa historia, no, chicos, es para que se acuerden ustedes. Lo único que tienen que mencionar es la triada y se acabó. ¿Ok? Doctor, de eso que nos contó, ¿por qué por qué calvo es el hombre y por qué feo? No, eso es el doctor nomás que lo fantaseó nomás para que se acuerden ustedes. Ay, ella, no significa nada, ¿no? No, nada, la cosa aquí es que es gordo o coltre, ¿ya? El feo Ya, y calvo es para que memoricen mejor. ya. Y de la mujer El es calvo es feo. pegada y qué más. ¿Cómo, perdón? De la mujer es pegada y ¿cuál más? No, la mujer que apaña es porque al despertar al día siguiente, como pasó toda la noche llorando después que le pegaron, despertó con los ojos hinchados. Entonces, yo voy a hacer esa relación, ¿no? Es un edema, una hinchazón en los ojos, es un edema localizado, no es todo el cuerpo, ¿no ve?
Y el otro es porque le han pegado en el tórax, en la costilla, y ha dañado el riñón, entonces tengo hematuria. Y por último, como la paciente fue al hospital, no sabe si denuncia o no su marido, el amor de su vida, entonces se pone nerviosa y sube la presión arterial, ¿no? Y es normal en caso de nervios, la presión subir, ¿no? Pero esa es una historia, chicos, no es la fisiopatología, ¿ya? Eso es para que usted se Gracias. acuerde. Listo. A mí, yo he aprendido así, chicos, y nunca me he olvidado. Hasta en los simulacros, yo, el hombre que pega, a ver. Y nunca me he olvidado, ¿no? Entonces, espero que les sirva. Y bueno, aquí en su material está el tratamiento, ¿ok? El tratamiento, lo único que tienen que acordarse es lo siguiente. Siempre, siempre, problema renal, tengo restricción hídrica. Y dieta hipostólica, es para todos los problemas renales. Pero aquí en síndrome nefrótico, no es insuficiencia renal crónica o algo, no. Mi paciente tiene edema generalizado, la famosa nasarca, ¿no? Pero no mencione así, digan bonito. Edema generalizado, mejor. Por el tener ese edema, yo tengo que sacar ese líquido que está en el cuerpo del paciente, como con nuestro querido diurético, la furosemida. Y la albúmina repongo en caso necesario. Cuando es necesario, no importa, no te voy a preguntar. Tranquilos, tranquilos. No tengan miedo de ese tema, ¿ya? Y el nefrítico, doctor. El nefrítico, la clínica ya hemos hablado. El tratamiento es prácticamente el mismo. La diferencia es que aquí los doctores quizá te podrían querer agarrar, porque justamente una de las causas que hemos hablado, ¿no? El problema nefrítico es infección. Es secundaria a una inflamación, como dice en su material, ¿no? Entonces, por tener ese problema y por haber mencionado a ustedes que existe la glomerulonefritis post-estreptocócica, ustedes pueden confundir y creer que hay algún germen, alguna bacteria. No, no doy antibiótico a ese paciente. ¿Por qué? Sé que es secundaria a la pinche bacteria, pero aquí no es la bacteria que está causando daño en su riñón. Es tu cuerpo que se ha vuelto loco y piensa que hay bacteria en todo lado y está atacando tu riñón. Es autoinmune. ¿Ok? No se compliquen en vía de regra, solo por lo menos memoricen que no doy antibiótico al paciente. ¿Ok? Pero, vía de regra, chicos, entró en síndrome nefrítico y nefrótico, es preguntar la diferencia de uno del otro y la triada. Si no me recuerdo bonito como está aquí, ustedes podrían mencionar la triada de frente. Doctor, en síndrome nefrítico, la diferencia es que en síndrome nefrótico mi paciente va a tener proteinuria, hipoalbuminemia y edema generalizado. En nefrítico mi paciente va a tener hipertensión, hematuria y edema localizado. Listo. Pero sería interesante que ustedes acuerden bien la definición, porque así gano la segunda pregunta, que es la triada. Si menciono de la forma que dije ahorita, no perdí una pregunta. ¿Ok? Y bueno, chicos, esa fue la clase de hoy. No sé si hay dudas, espero que hayan gustado. Fue un poco diferente, ¿no? No expliqué mucho, fui más directo, pero es porque no amerita. ¿Ya? Aquí es pregunta y respuesta. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no hay, nos vemos en nuestra revisión. Éxito, chicos. Me quedo muy feliz de verlos aprobando y estoy seguro que los próximos serán ustedes. Nos vemos. Chao, chao.